Hola Domi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes allá en Australia? Muy bien, ¿cómo está el equipo del doctor Tigre? Todos los revolucionarios astronautas, casi, debería Bueno, decir estamos internautas. desarrollando Todo y bien, y creando todo comunidad bien por aquí en todas las Australia, a sociales. Dios gracias. Hemos erradicado casi el COVID, hubo un rebrote en Adelaide, cerraron los bordes con el sur de Australia, pero en general Australia lleva casi 15 días sin COVID en su mayoría. 15 días. Acá Cero muertes, cero muertes y cero contagios, al menos en los otros estados. nosotros ya estamos pasando de los 180,000 contagios en el país. Diarios. En Quito ya vamos a llegar a los 60,000. Ay, Dios mío. Y Va a llegar un los punto en el muertos que no creo se que todo puede el mundo va a contar, tener. pero creo que ya pasamos 30,000 porque nadie le cree debido a que la oficina de censos ahora es adjunta a la presidencia. Entonces, las estadísticas y censos ya no son un órgano independiente, sino que tienen que publicar lo que le conviene al presidente. Con razón, esos números son. Dentro de esta pandemia, aquí hemos empezado ya, se había anunciado hace unos días por la BBC de Londres, y justamente al final de esta charla te voy a poner el artículo para los que quieran leer, eh, de cómo se aproxima hacia América una lengua de agua fría enorme que ya nos está comenzando a golpear aquí en Quito porque los días son grises, completamente se parecen a esos días del verano sin sol, hay un frío extremo. En la costa no hay lluvias y en la sierra tampoco. ¿Qué está pasando en Australia? Bueno, en Australia hay el descongelamiento el deshielo de la Antártica, que es la razón por la que están elevándose las, bueno, primero el nivel del mar está subiendo en la zona ecuatorial, considerando que la rotación del planeta en la esfera que estamos comienza a enviar todo el agua desviada hacia el centro, hacia el punto de gravedad donde hay mayor fuerza. Y obviamente que aquí estamos en verano, comienzan los deshielos, comienza la subida del nivel del mar, como mencioné hace poco, pero lo más importante es que en esta parte del planeta, como hay un verano intenso, porque superamos los 40 grados centígrados en esta época del año, se esperaba que las temperaturas que estamos experimentando ahorita lleguen en diciembre, pero lo que está pasando es que se está adelantando estos deshielos y se está adelantando también las temperaturas altas. Y entonces ya el jueves de la semana anterior, por ejemplo, registramos más de 40 grados centígrados en la zona norte de Australia, que está apenas a 12 grados de la línea ecuatorial. O sea que técnicamente si consideras, por ejemplo, en los dos hemisferios, que cualquier país que esté a 12 grados en el norte y 12 grados en el sur va a tener las mismas temperaturas porque es un espejo. Técnicamente las temperaturas y los pisos térmicos son en reflejo como un espejo del norte y el sur. Entonces quiere decir que México, por ejemplo, también se está quemando. O al contrario, como están en temperatura de invierno, en temporada de invierno, están con monzones o con lluvias altas. Por ejemplo, en India están con monzones, en México están con lluvias e inundaciones, pero lo que está pasando es en Nicaragua, por ejemplo, y en la zona del Caribe y desde Cartagena hacia arriba, se está viniendo una nueva tormenta y esta tormenta se va a volver un huracán de nivel 5 en la escala de Sarig, lo que quiere decir que los vientos superan los 256 kilómetros por hora. O sea, va a ser una devastación completa de casas, de árboles, el nivel del agua va a subir aproximadamente 3 metros y se espera que va a haber un desastre ambiental viniendo en los próximos meses hasta enero. Dios mío. ¿Cómo enfrentan ustedes? Bueno, es el continente con la menor cantidad de agua de todo el planeta Tierra. Y los incendios allá son parte de la normalidad. Aquí estamos también empezando en Sudamérica grandes incendios que empezaron en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, pero básicamente Paraguay, Argentina y Brasil en esta zona que es la zona de la fosa de Iguazú, la selva de Iguazú. Ahí se estaba quemando. Ahora,
se prevé o cómo en Australia se combaten los incendios? Quizás esa sea la mayor experiencia que tienen ustedes los australianos, la gente que está en Australia y los muchachos que han estudiado ambiente en Australia, sobre cómo combatir incendios. Acá tal vez lo que podemos decir, deberíamos ser expertos en cómo combatir inundaciones. Deberíamos ser expertos en cómo reducir inundaciones o mitigar inundaciones. Es interesante que lo mencionas porque el gobierno de Correa fue exitoso en eso. Hicieron canales y represas lo suficientemente amplias como para salvaguardar las zonas agricultoras y también de farmicultura y ¿cómo se llama? Cuando tienen animales, Agrícola, ganadera, perdón. zona ganadera, agrícola. Zona ganadera. Entonces lo que hacen es, porque a la larga todos los afluentes, en este caso los ríos y las lagunas, van a ser los puntos de contacto donde va a subir el nivel del agua subterránea sobre todo. Entonces cuando pasa la condensación de las nubes, el exceso de caída de agua, todo va a filtrarse bajo el agua y los canales subterráneos son los que transfieren el agua que estaba antes albergada y la sacan a la superficie. Y ese es el agua que nosotros vemos en los ríos. No es la misma lluvia que acaba de caer, es la lluvia de hace meses que quedó albergada debajo del subsuelo. Entonces esta agua vieja sale y domina los ríos y se desborda. Entonces se hizo un plan de contención y de mitigación para que por decirlo así, ríos artificiales, para que no se salgan del borde de los bancos el agua. Se hizo paredes para que se pueda transportar el agua directamente hacia el océano sin necesidad de que ésta se sobrepase el límite terrestre y de agua de los ríos, de los bancos, llevándose casas, llevándose árboles y demás, lo que usualmente pasaría en el mundo natural. Nosotros creamos una barrera artificial para poder redirigir esa agua y mandarla directamente a las salidas, sean lagunas u océanos. El océano, en la costa es directamente al océano, sin que haya mayor problema en las poblaciones Sí, aledañas. se hicieron esos multipropósitos con unas enormes represas que además sirven para generar energía eléctrica. Ojalá eso nos ayude en este fenómeno de la niña que se viene. ¿Tú te acuerdas cómo fue el fenómeno de la niña de 1995, cuando teníamos la famosa hora de Sixto, y tú tenías que levantarte? ¿Te acuerdas de esos tiempos que teníamos que salir de noche a clases? Bueno, ya no me acuerdo de esos tiempos porque ya tenía un año de edad para entonces. Dios mío, sí, pues no te acuerdo, pero te voy a contar. En ese momento yo era un exportador de flores a Rusia y teníamos el problema de que la flor tenía que llegar refrigerada y tenía que llegar al aeropuerto, y en el aeropuerto se supone que habían los cuartos fríos para mantener la flor hasta que se cargase al avión. Pero los cuartos fríos no funcionaban. Y entonces había que pagar a los camiones refrigerados para que nos conserven las flores. Y eso costaba mucho más, nos costaba mucho más dinero, porque eran horas entre el tiempo que salía la flor de la plantación y la hora en la que salía el avión. Podía pasar 10 horas, 12 horas, hasta que salga el avión. El avión salía normalmente a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. La flor llegaba a las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Eran 7 horas. Y había que pagarle al chofer 7 horas. Y eso era imposible entonces vender flores, porque salía carísimo venderlas en Rusia, pagando aquí toda la refrigeración. Quebraron sin número de empresas, las escuelas tenían que funcionar 1 hora antes, los niños tenían que salir a las 5 de la mañana a las calles, se comenzó a proliferar la delincuencia, a las 5 de la mañana todo el mundo en la calle y los ladrones les estaban esperando. Era un caos, la famosa hora de Sixto. Este caos significó también que el Ecuador tenía que rentar unas barcazas, unos barcos que, por supuesto, eran rentados por la élite de Guayaquil. Y esos barcos costaban una fortuna y daban energía eléctrica utilizando petróleo.
Eran unas barcazas generadoras de petróleo, de energía eléctrica, y costaban una fortuna. Este país vio la quiebra de miles y miles de empresas. Fue un verdadero colapso económico, tanto como lo que estamos viviendo ahora. Bien, eso para recordarnos lo que estamos pasando en este momento. Quizás tenemos que tocar otro punto muy importante de cómo ha sido el efecto psicológico, y, por ejemplo, tú que has tenido que estar encerrada muy estrictamente, mucho más tiempo que nosotros aquí, de una manera mucho más rígida, donde la población es extremadamente disciplinada, aquí la extremadamente indisciplinada. ¿Has podido soportar este encierro? ¿Cómo te ha ayudado el haber estudiado y practicado taekwondo? ¿Cómo te ha ayudado y cómo has visto la conducta social de la gente? Bueno, ahí hay dos puntos. Hay el punto personal y el punto general, público, de nuestra audiencia que nos está viendo y de la gente en general que está en sus casas pasando la pandemia. La pandemia la sufrimos todos de diferentes formas, pero alrededor del mundo. Y obviamente que yo he estado cercana con algunos amigos ecuatorianos y me imagino que ustedes en Ecuador la están pasando mucho peor que nosotros acá. Eh, Más que nada por la incertidumbre. En Ecuador me parece que hay más incertidumbre con respecto a quién tiene y quién no tiene coronavirus y qué superficies. Uno nunca ha sido tan consciente como ahora de tocar superficies y de dónde pone la mano y de lavarse las manos y de no ponérselas en la cara, como lo hemos sido en los últimos 8 meses casi ya. Y es interesante porque, bueno, en Ecuador hay eso, ¿no? Un estado de anarquía en el que la gente hace lo que le da la gana y saben que hay un virus a veces, pero después de ciertos meses se olvidan que hay un virus, hasta que se acuerdan que se les murió alguien cercano o alguna vaina que vieron que, los recordó que existe. Pero acá en Australia nos recuerdan todos los días de que hay COVID. Y es interesante porque con este COVID eh, solamente ha habido 900 muertes en toda la pandemia. Eso es todo. Ha habido 900 muertes en toda la pandemia, pero ha habido más de 20.000 casos durante la pandemia y de esos 20.000 casos, el 99% están recuperados. Es un modelo muy exitoso, podemos decirlo mundialmente, pero el factor mental de otros no es el factor mental mío, porque mi antecedente como ecuatoriana es que yo también le veo el lado bonito a la vida, como mis compañeros tal vez lo están haciendo allá en casa, y me he reconectado mucho con la gente. Estar distante de Ecuador me ha hecho que a través de la internet no necesite salir físicamente a socializar, sino que puedo socializar tranquilamente desde la internet, así como estamos socializando tú y yo ahora. Yo me he conectado con mis amigos de la primaria y de la secundaria y gente que de cierta forma había quedado olvidada. Y mi disciplina de taekwondo me ayudó mucho porque mis mejores amigos son de taekwondo y la disciplina que me impartió mi maestro me enseñó de que primero hay que obedecer las reglas. Entonces, cuando te dicen quédate en tu casa por tu bienestar, yo no lo cuestiono. Yo no me pongo en un estado de anarquía. Por mucho tiempo yo le daba la contra a mi profesor hasta que me dijo tienes que callarte y escuchar y verás el beneficio a largo plazo. Y fue exactamente lo que hice. Me callé, esperé, porque a la larga ser paciente es una virtud, y con la paciencia y la disciplina que he practicado años de años, logré superar esto de las depresiones y de las ansiedades. Para mí todos los días fueron un día de oportunidad, todos los días fueron un día donde tenía que hacer algo diferente y que a Dios gracias no tenía que montarme en un bus, o tenía que ir al trabajo, tenía que vestirme, tenía que perder tiempo arreglándome o apurándome para desayunar, etcétera, etcétera. Y fue interesante porque me di cuenta que puedo utilizar ese tiempo en cosas más útiles. Entonces, he estado haciendo cursos, he estado sacando titulaciones, he estado haciendo proyectos personales, páginas web, eh, un sinnúmero de cosas, contactándome con la gente, más que nada. Lo más importante de todo fue contactarme con la gente. Pero la otra gente,
ahora los australianos, ya no los ecuatorianos, ya no yo, ahora los australianos tienen problemas psicológicos y han sufrido adicciones. Ha llegado a tal punto las adicciones que te venían a dejar en tu casa la entrega a domicilio, sea de drogas, de pastillas o de alcohol. Entonces, el deterioro psicológico es grande y lo noto más ahora. Ahora ya se quitaron las restricciones, la gente sale a los restaurantes, a los cafés y socializa como si no hubiera nunca pasado el COVID. Pero el problema es, como se quedan afuera tratando de compensar el tiempo que pasaron en su casa, se está consumiendo más alcohol que antes. Hay un poco más de crimen o de violencia. Lo digo así entre comillas porque en realidad en Australia crimen no es, pero ni el 1% de lo que pasaría en Ecuador, en ninguna parte. Y no, solo me parece que, ya para cortar esta parte, me parece que es una pregunta muy difícil, porque se sabe que, por ejemplo, el gobierno australiano ahora ha permitido que las personas puedan tener acceso a salud mental. En esto me refiero a que pueden tener un psicólogo y pueden tener citas con psicólogos y les han dado una apertura de hasta 20 citas con los psicólogos. Antes te daban 3 que estaban pagadas por el gobierno y lo demás tienes que pagarlo tú. Ahora les dan 20 que están pagadas por el gobierno y esto te dice exponencialmente cuánto ha empeorado la salud mental de la gente aquí. Por lo menos en eso se puede cuantificar, pero lo demás es muy abstracto, es muy general. Me parece que en Ecuador también, pero más por el desempleo y el efecto económico y político en Ecuador, que me parece tan brutal que los recursos gubernamentales se están escapando del país y la economía y los impuestos de todos, y en vez de hacer un modelo de gobierno exitoso que haga que nadie tenga que salir del país porque la vida es buena, nos haga sentir todavía más inútiles. Pero yo creo que ahora con la tecnología la gente se va a dar cuenta que puede desarrollar su propia industria a través de la internet sin necesidad de abrir una tienda, una oficina, de hacer pagos o nada. Y eso les va a dar una opción de que puedan utilizar PayPal, por ejemplo, para pagos digitales, o pueden usar WhatsApp para contactarse con sus clientes, o mercadolibre.com para vender sus productos. Son solamente uno de los muchos ejemplos que se puede dar de que la economía poco a poco se está volviendo electrónica y que hasta en los países más eh, recónditos del mundo se puede acceder a estos beneficios. Y que creo que ese es el futuro de todas las economías. Te aseguro que los narcos son los primeros que saben usar esa tecnología. Obviamente, Y ellos sí están obviamente. adelantadísimos. Ellos Ya, sacan sus películas ya en que tú me Netflix. cuentas de que les van a dejar la droga a domicilio, entonces la cosa quiere decir que los narcos están más adelante que atrás. Aquí sí, aquí hay una cosa que se llama el mercado negro, pero hay una página web que se llama The Black Website. Y, y solo puedes acceder si es que tienes una red de protección privada o una red virtual privada, un VPN. Y en esta y la razón es porque el satélite ya no registra tus datos personales, tu dirección IP, ya no puedes saber que tus cookies ni tus datos de búsquedas. Entonces ya no saben quién eres, ya no pueden contactarte para mandarte a la DEA o en este caso a la Policía Nacional de Drogas, Incautación de Drogas, a tu casa. Entonces entran con esta red virtual que les protege su información personal, entran a la página web y en esta página web pueden comprar. No es que les estoy promoviendo, pero les estoy dando un ejemplo de las muchas páginas negras que Sí, existen en la sí, internet. ya la Así, tecnología se desarrolló hacia todas las direcciones, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. todo lo Bueno, que tú busques, dependiendo de lo que tú quieras, puedes encontrarlo en la internet. nos volveríamos a ver la próxima semana para seguir sabiendo cómo están enfrentando los australianos esta pandemia y también para entender cómo se dan estos cambios a nivel global, como lo estamos viendo con la pandemia y ahora con el fenómeno de la niña. Te damos Sí. un beso muy grandote y nos Muchas gracias por la despedimos. invitación. Espera, se Les te deseo a pueden todos despedir los también por ecuatorianos lo aquí mejor. tus mascotas. Sí, ahí están mis mascotitas. Quería mencionarles un dato interesante.
las vacunas ya van a comenzar a salir desde junio, ya falta poco, ya solo faltan 6 meses y es históricamente las vacunas más rápidas que se han desarrollado en el mundo. Ya casi Sí. todas están en Yo fase creo que 3. aquí ya están queriendo meterlas en enero, y porque hasta en Inglaterra dicen que ya Johnson dice que va a empezar a vacunar a como de lugar desde enero en Inglaterra. ¿Será cierto? Porque Pfizer ha pronunciado que ya tiene una vacuna con el 92% de éxito, pero el 90% de éxito, y la vacuna rusa dice que tienen el 92% de éxito. A la Y vacuna ya china ya salió le otra que hicieron dice problemas porque se les murió una 95% de persona. éxito. Estaban practicando en Brasil las vacunas y se les murió uno. Y entonces ahora Bolsonaro ya quiere echar abajo todas las vacunas chinas, todas las relaciones con China en sus vacunas. Pero China debe estar probando muy bien sus vacunas en los 800, en los 1.400 millones de habitantes que tiene. Así que Vamos a no, ver. no hay duda de que se dice que se vienen como 6 vacunas en este momento ya. Sí. Bueno, esperemos que la vacunación sea pronto y pa'lante. Un beso Adelante desde con la Ecuador. si se puede. Nos cruzamos del Océano Pacífico para darte un abrazo. Y Ecuador y Australia en un Zoom. Muchas gracias, Tommy. Un Muchas beso. gracias, Paz, por invitarme y gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos. Ahí tienen que mantenerse en contacto para más información. Que pasen buen